Este chal lo podemos tejer con cualquier número de agujas y con cualquier grosor de lana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos tejiendo y si voy a tejer con aguja de mayor tamaño, quiere decir que voy a tejer menos cantidad de vueltas. Si voy a tejer, por ejemplo, con agujas finitas, quiere decir que voy a tener que tejer más cantidad de vueltas, nada más que eso. Por eso no es tan importante con qué número de agujas y con qué lana van a tejer. Lo que sí que es importante siempre tener la tensión parecida a esta, que no sea muy abierta, tampoco muy cerrado. O sea, ustedes fíjense, hagan las muestras de tensión. Estoy tejiendo con este artículo de lana, es una mezcla de algodón y acrílico. Se recomienda tejer con agujas número 3 o 4. Estoy tejiendo con agujas número 4. Entonces utilicé 150 gramos de esta lana. Agujas circulares número 4 y largo de cable por lo menos 60 centímetros o más. Una tijera y aguja crochet para después esconder los puntos. Nosotros empezamos a tejer por aquí, tejiendo así de esta forma. Y sobre las agujas al final tengo todos estos puntos. O sea, con aguja recta va a ser imposible. Fíjense que todos estos puntos tienen que estar sobre las agujas. Y después los cerramos, ¿se entiende? Esto está sobre la aguja. Por eso, sí o sí, chicas y chicos, necesitamos agujas circulares. La única medida que importa, o sea, nosotros tejemos hasta obtener aquí 45 centímetros. Si quieren tejer más cortito, pueden tejer menos centímetros, ¿no? O sea, depende de cada uno. Podemos parar en cualquier momento. Eso sí, que cuando finalizamos tenemos que finalizar aquí con esta raya de punto Santa Clara y cerramos los puntos, porque si finalizamos con punto jersey, el chal va a enroscarse un poquito. Por eso siempre podemos parar aquí, por ejemplo, o aquí. Se entiende, ¿no? Que nosotros tejemos así y paramos cuando queremos. Y aquí de punta a punta el chal mide 172 centímetros. Sobre dos agujas voy a montar 9 puntos. Vuelta número 1, tejemos punto al derecho, punto de borde se teje al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, aquí colocamos un marcador para marcar punto central, punto derecho, un marcador, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, último punto al derecho. En todas las vueltas los puntos de borde tejemos al derecho. En la vuelta número 2 tejemos punto al derecho, lazada, voy a tejer hasta el marcador todos los puntos al derecho, lazada, también tejemos al derecho, paso el marcador, el punto central, en la vuelta del lado del revés tejemos al revés, paso el marcador, sigo tejiendo con los puntos al derecho y antes del último punto hacemos lazada, punto al derecho. Vuelta número 3, primer punto de borde al derecho. En todas las vueltas siempre después de este punto lazada. Ahora voy a tejer todos los puntos al derecho hasta el marcador. Estoy tejiendo el lado derecho del tejido, o sea, estoy sobre el lado derecho. Antes de marcador sobre el lado derecho hago lazada, pasamos el marcador, tejemos punto derecho, paso marcador y hago lazada. Ahora voy a tejer con los puntos al derecho
y antes del último punto, o sea, aquí tejemos punto, hacemos lazada y último punto tejemos al derecho. Prácticamente eso es todo. Repito estas dos vueltas. Estoy sobre el lado revés del tejido, repito, mejor dicho, vuelta número 2 y 3. Estoy sobre el lado revés del tejido. Como tejemos primer punto de borde al derecho, en todas las vueltas después de punto de borde lazada, voy a tejer todos los puntos al derecho hasta el marcador. Es muy fácil este patrón, la verdad. Este punto al derecho, hacemos lazada antes de, perdón, lazada no, estoy sobre el lado revés del tejido, no hago aumentos del lado del revés. Aumentos aquí en la línea central hacemos nada más que sobre el lado derecho. Paso el marcador, este punto central lo tejemos al revés, paso el marcador y todos los puntos al derecho. Los aumentos en cada vuelta hacemos nada más que aquí finalizando, iniciando la vuelta. Aquí sí, lazada, punto derecho. Vuelta número 5, tejemos igual que la número 3. Punto de borde tejo al derecho y hago lazada. Tejemos con todos los puntos al derecho. Y como estoy sobre el lado derecho del tejido, ahora sí, antes de marcador hacemos un aumento, lazada, paso el marcador, punto derecho, este es el punto central, paso el marcador y también hacemos lazada antes y después del punto central. Tejemos con todos los puntos al derecho y al finalizar la vuelta, antes de punto de borde tejemos lazada y punto al derecho. Vuelta número 6, tejemos igual que la vuelta número 2. Primer punto de borde tejemos al derecho, hacemos lazada, voy a tejer con todos los puntos al derecho hasta el marcador. Como estoy tejiendo sobre el lado revés, entonces aquí antes de marcador no hago ningún aumento, eso sí, lazada tejemos al derecho, paso el marcador, punto revés, paso el marcador y sigo con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta, donde antes de marcador finalizamos la vuelta siempre, perdón, antes de punto de borde, aquí siempre hacemos lazada y punto de borde al derecho. Vamos a tejer un par de vueltas más. Vuelta número 7, igual que la 3, primer punto de borde tejemos al derecho, hacemos lazada, tejemos con todos los puntos al derecho hasta el marcador. Este es el lado derecho del tejido. Como también podemos ver si el lado derecho o lado revés, primero nos guiamos por aquí, por esta hebra que nos queda siempre al principio de la vuelta, o si no, pueden fijarse aquí por esta línea central que está al derecho, quiere decir que estoy tejiendo sobre el lado derecho. Y aquí antes de marcador hacemos lazada, paso marcador, tejemos punto derecho, paso marcador, hacemos lazada y voy a tejer con todos los puntos al derecho. Ustedes están viendo cómo crece la cantidad de puntos. Y antes de último punto lazada y punto al derecho. Entonces, como va
hacer la historia así, va creciendo. Nosotros tejemos así y esto va creciendo. Vuelta número 8, tejemos igual que la 2. Punto de borde al derecho, hacemos lazada. Voy a tejer todos los puntos al derecho. Estoy sobre el lado revés del tejido, quiere decir que aquí en el centro no tengo que realizar aumento. En el centro, ¿no? Aquí quiere decir que esta lazada la tejemos al derecho. Paso el marcador, punto central al revés, paso el marcador y sigo con todos los puntos al derecho. Este chal se puede tejer todo totalmente con el punto Santa Clara, pero como yo hice estas rayas alternando Santa Clara y punto Jersey, vamos a ver ahora cómo tejer esta parte. Bueno, antes de punto de borde hacemos lazada, punto de borde al derecho. Una vez cuando finalicé de tejer, miren, encontré aquí en este lugar, parece que hay algo raro, ¿no? ¿Y qué pasó? Que yo aquí, esta lazada del lado del revés, tejí al revés y no al derecho. Cuando nosotros tejemos al derecho, ven, está todo bien parejito, todo bien hermoso. Pero ya cuando finalicé de tejer todo y cerré los puntos, me encontré aquí con esta sorpresa que aquí, en este lugar, no se nota demasiado, pero de todas formas para que sepan, si les pasa esto así, aquí, quiere decir que del lado del revés, lazada, en vez de tejerla al derecho, la tejí con el punto revés. Miren, estoy sobre el lado derecho del tejido. Imaginémonos que queremos tejer ya una raya con el punto Jersey. Del lado del derecho, todos los puntos, lo mismo, tejemos al derecho, lo mismo, punto derecho, punto de borde al derecho, lazada, todos los puntos al derecho hasta el marcador. Lazada, pasamos marcador, punto derecho, paso marcador, lazada y tejemos con los puntos al derecho. Lazada, punto derecho. Y cuando estoy tejiendo lado del revés, entonces punto de borde siempre al derecho, lazada, y aquí voy a tejer con todos los puntos al revés, salvo estas lazadas que están en el centro, que se tejen al derecho, para que no les pase que me pasó a mí de equivocarme en una vuelta. Entonces aquí miren todos los puntos al revés y esta lazada la tejemos al derecho, paso marcador, aquí siempre este punto central lo tejemos al revés, paso marcador, lazada al derecho y ahora todos los puntos tejemos al revés, lazada, punto derecho. Entonces de este lado ya nosotros estamos tejiendo, como pueden ver, se nota el punto Jersey, ¿no? Bueno, y así vamos realizando los aumentos siguiendo este algoritmo hasta el ancho o el largo deseado. Tejemos, 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 tejemos y después cerramos los puntos. Por último quedan cerrar los puntos. Estoy utilizando el método que voy a enseñarles ahora. Miren, está quedando perfecto. Suponemos que este es el punto de borde. Pasamos el punto de borde sin tejer. Hago lazada. Tejemos un punto al derecho. Y voy a deslizar estos dos puntos
sobre el punto tejido. Una vez más, miren, lazada, punto derecho y deslizamos estos dos puntos así sobre el punto tejido. Queda un cierre espectacular. Lazada, derecho, y voy a deslizar estos dos puntos. Esto es opcional. Con aguja crochet podemos realizar un borde. Aquí miren, donde nosotros tejemos, aquí empezamos a tejer, ¿no? Aquí hay 175 centímetros y yo decidí, no en estos bordes donde cerramos el punto Santa Clara, no, sino aquí en este lugar. Me pareció una buena idea de tejer este borde con aguja crochet. Aquí se acuerdan que hicimos lazada en cada vuelta, entonces pinchamos con la aguja crochet aquí, sacamos un punto, damos vuelta y sacamos otro punto. Ya lo había utilizado este método al tejer otro chal y me pareció una buena opción para primero crear mejor acabado y después para también estabilizar, para que no se estire demasiado. Esto es opcional. Estoy tejiendo con aguja crochet número 375. Aquí esta lazada que realizamos. Déjenme en los comentarios si les pareció buena idea esta. Me parece que sí. Bueno, así está quedando. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.